¿Qué tal, amigos? Soy Miguel Ángel Martínez Zug y bueno, me da un gusto que esta mañana nos estén aquí acompañando en CADEFI, en donde vamos a platicar de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación para 2023, la cual, pues bueno, creo que ya todos tienen conocimiento que ya fue aprobada por el Congreso y ya se está haciendo las gestorías para que se transmita al Poder Ejecutivo. Y pues bueno, en atento al 89, fracción primera de la Constitución, de la promulgación de la ley, que es eso, que la publique, que la dé a conocer para todos los mexicanos. No olvidemos que, pues bueno, esta ley de ingresos de la Federación para 2023, pues lamentablemente, pues la misma tónica que hemos tenido durante muchísimos años en este país, donde lamentablemente nuestro Congreso legisla al vapor. Hubieron hasta, si ustedes ven todo lo que tiene que ver con las noticias respecto a esta aprobación de la ley de ingresos, pues bueno, digo yo al vapor porque ni siquiera se dieron el tiempo, que porque entró tarde el paquete económico y una bola de pretextos que se ponen para no analizar adecuadamente lo que es la ley de ingresos. Se nos establecen una serie de situaciones que ya iremos comentando durante el transcurso de esta charla, pero vale la pena mencionar que la ley de ingresos es una ley importante, es una ley que hay que considerar para efectos fiscales. Es una ley fiscal, evidentemente, dentro de lo que es una jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales. Ustedes tendrán ya hemos platicado en otras charlas referente a las cuestiones de cultura jurídica, lo que es una jerarquía, en donde cuando hablamos de jerarquía de leyes, pues bueno, es muy conocida la famosa pirámide de Kelsey, la cual a mi consideración no tiene aplicación en nuestro sistema jurídico mexicano, en atento a lo que establece el artículo 133 constitucional. No es porque yo diga o simplemente sea mi opinión, ¿no? El 133 constitucional es un artículo muy importante en lo que se refiere a una jerarquía jurídica de las disposiciones, ¿no? Ese artículo establece que todas las leyes son supremas, ¿sí? Siempre y cuando, y solo si, pues bueno, hayan emanado de la Constitución, sean creadas por el Congreso, en el caso de las leyes, y esto que emane de la Constitución, pues bueno, conlleva toda una situación importante en el ámbito jurídico, que es que estén de acuerdo con la misma, ¿no? Si me permiten decirlo así, es que traigan toda la genética jurídica que establece la Constitución, que son todos esos requisitos, situaciones, derechos, obligaciones que nos marca la Constitución como una ley que establece cuáles son las reglas del juego en el ámbito jurídico en este país. Entonces, en este orden de ideas, esas leyes que emanan de la Constitución y que evidentemente son creadas por el Congreso de la Unión, o sea, que cumplan con todo lo que es el proceso legislativo y que también esté en facultades de que el Congreso tenga para emitir esta ley, básicamente artículos 72 y 73 de nuestra Constitución. Entonces, en este orden de ideas, eso es lo que pide la Constitución y también habla respecto de los tratados internacionales. Dice que el tratado internacional que celebre el Ejecutivo, que el Ejecutivo es el presidente de la República, con aprobación del Senado. En el Tratado Internacional únicamente pide la aprobación del Senado, pero también pide que el Tratado Internacional esté de acuerdo con la Constitución. Si el Tratado Internacional está de acuerdo con la Constitución, lo firma el presidente de la República y lo aprueba el Senado, entonces también será ley suprema. Así lo establece el artículo 133 constitucional. Entonces, tenemos que en México, la supremacía de leyes, pues es que todas son leyes supremas, si cumplen los requisitos que ya mencionamos, que ustedes pueden ver en el artículo 133 constitucional. Más adelante les mostraré una lámina al respecto, ¿no? Entonces, la ley de ingresos de la Federación, pues también es una ley suprema, viene de acuerdo con la Constitución y es creada por el Congreso, entonces es una ley suprema. Que todas las leyes sean supremas, esta supremacía radica en que todas las leyes, o no hay dos leyes que regulen lo mismo, entonces está en el ámbito de su regulación. Muy sencillo, si yo tengo un problema o tengo que cumplir con mis obligaciones en materia fiscal respecto al impuesto sobre la renta,
¿Cuál es la ley suprema? Pues la ley de impuesto sobre la renta. No es la Constitución, es la ley de impuesto sobre la renta. Si tengo que cumplir con mis obligaciones en materia de seguridad social, pues ¿cuál es la ley suprema? La ley del seguro social. En el caso del impuesto al valor agregado, pues también la ley suprema es la ley de impuesto al valor agregado, que estas leyes pues tienen que emanar de la Constitución y tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Por lo tanto, también cuando alguien encuentra que un artículo, X o Y artículo de X o Y ley, de cualquier ley fiscal, no está de acuerdo con la Constitución, entonces tenemos derecho a ir al amparo, que básicamente es 103, 107 de nuestra Constitución, tenemos ahí el amparo. Doy todo este pequeño comentario genérico, pero ahí tienen las fundamentaciones respecto a lo que es la jerarquía de leyes para establecer que en México todas las leyes son supremas, pero más sin embargo, y quiero ser muy claro, en su ámbito de aplicación, bueno, es diferente. Ahí sí podemos hablar de una jerarquía de leyes, pero en la aplicación práctica, o sea, en el ámbito de aplicación, ¿cómo las voy a usar? ¿Cómo las voy a aplicar? Entonces, para aplicar una ley, pues tengo también que ver que estén justamente que cumplan con respetar lo que establece la Constitución, que haya emanado adecuadamente del Congreso de la Unión y que haya sido creada por el Congreso en lo que establece el artículo 72 constitucional, o sea, que haya cumplido adecuadamente el proceso legislativo. Si esto fue cubierto, entonces lo que la ley establece sí será obligatorio de que se cumpla. Entonces, en este caso, la ley de ingresos, pues independientemente de que si se cumplió, no se cumplió, se emitió, no se emitió, incluso ya veremos también un artículo muy importante en este sentido, que es el artículo 27 de la misma ley de ingresos, que en este caso hay que referirse a la ley de ingresos del año pasado, no del año pasado, perdónenme ustedes, dije una tontería, de este 2022. La ley de ingresos de este 2022, el artículo 27, establece algunos requisitos que también deben de contemplarse en la ley de ingresos para 2024. Veremos si se cumplen o no se cumplen. Entonces, que también en esta ley de ingresos de 2023, pues también es el artículo 27 que establece esos mismos requisitos para la ley de ingresos de 2024. Ya lo platicaremos más adelante. Entonces, en este orden de ideas, la ley de ingresos tiene, en materia fiscal, tiene una aplicación, ¿sí?, directa después de lo que establece nuestra Constitución. Entonces, en una jerarquía de aplicación práctica, tenemos que analizar, tenemos que revisar la ley de ingresos. Un punto importante a considerar dentro de la ley de ingresos es que si, por ejemplo, la ley de ingresos en el artículo primero, donde nos da cuáles son los ingresos que el Estado pretende percibir, por ejemplo, bueno, ustedes ven el artículo primero, ahí van a ver que viene cada una de los ingresos totales, que estamos hablando de 8 billones, un poquito más de 8 billones que el Estado pretende percibir, 8 billones de millones de pesos, ahorita veremos la cantidad precisa, pretende percibir o necesita percibir para ejercer su gasto público para 2023. Entonces, este monto, este monto en la ley de ingresos nos viene desmenuzado por cada concepto que el Estado pretende percibir, cuánto por impuesto sobre la renta, cuánto por impuesto sobre el valor agregado, y así nos lo desmenuza. Si se diera la situación de que un monto o un concepto no esté contemplado en la ley de ingresos, lo que el Estado nos quiere decir es que no necesita un ingreso por ese concepto o por esa contribución o por ese derecho, por ese aprovechamiento, en fin. Es lo que el Estado nos está diciendo, no necesito porque no lo contempló. Entonces, al no estar contemplado en la ley de ingresos, cualquier tipo de ingreso, el mismo Estado se coarta su derecho de poder cobrar esa contribución. En este caso, pues bueno, no existe ese problema, pero si analizamos, por ejemplo,
en leyes de ingresos anteriores, incluso la actual, hay veces que la autoridad hace auditorías, hace revisiones y quiere cobrar el impuesto empresarial a la tasa única. El impuesto empresarial a la tasa única no está contemplado en la ley de ingresos, ¿vale? Ahora, si por alguna razón el Estado determina en ejercicio de facultades de comprobación cuando la ley del impuesto empresarial a la tasa única estuvo vigente y determina una contribución por este impuesto, tendríamos que revisar que la ley de ingresos previera un ingreso por el impuesto empresarial a la tasa única, aun cuando esta ley ya ha sido abrogada. Entonces, en este orden de ideas, esta ley abrogada, pues bueno, cuando tuvo vigencia y la autoridad ejerce facultades, pues bueno, que es a futuro, entonces el Estado no me puede cobrar esa contribución porque no está contemplada en la ley de ingresos de la Federación. Entonces, hay algunos asegúnes importantes que debemos de considerar respecto de los montos que integran la ley de ingresos. Espero haberme dado a entender y bueno, en atento a lo que acabo de comentar, nada más si me apoyan por favor para ver el otro material, la otra parte del material, como ya está mi lentes back. Ese lo tomo chiquito. Bien, muchísimas gracias. Siempre todo nuestro cuerpo técnico aquí de CADEFI, siempre atento, siempre apoyándonos al 100%, cosa que agradezco. Gracias, muchachos, por el apoyo que nos dan en esta transmisión y en general en todas las transmisiones que hace CADEFI. La verdad, una gran labor de apoyo que nos dan. Y bueno, ya tenemos aquí en su pantalla lo que yo les comento, que es una jerarquía, cuidado, jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales, ¿sale? Jerarquía de aplicación, no jerarquía legal, ¿sí? Y tampoco soy ningún doctor, ni soy simplemente me gusta estudiar esta materia, de qué es lo fiscal, simplemente me gusta crear mis metodologías cuando resuelvo o cuando doy alguna opinión. Bueno, primero cuando estudio y al dar alguna opinión de cómo aplican las disposiciones, cuál sí, cuál no, e incluso debemos también tener en función a la vinculación con otros ámbitos del derecho. Todos sabemos que las leyes fiscales se vinculan con muchísimos ámbitos del derecho, con el laboral, con el civil, con el mercantil, etcétera. Entonces, en este caso nada más lo que yo les presento ahorita es la jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales. Si hay algún comentario, alguna consideración, por favor, háganoslo saber, ya saben, a través de sus comentarios, ya sea ahorita en nuestra página de Facebook, al cual, pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos hacen favor de acompañarnos por Facebook. Les doy la más cordial bienvenida a esta charla, que es donde estamos hablando de lo que es la Ley de Ingresos de la Federación. Ahorita hemos visto alguna pequeña introducción de lo que es esta Ley de Ingresos y estamos hablando medularmente de lo que es una jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales. Cuidado, no pretendo confundir ni con la famosa pirámide de Kelsey, que yo considero que no tiene aplicación en el sistema jurídico, ¿sí? Yo sé que se da a conocer en las universidades, los libros, incluso, pues, con todo respeto, varios ponentes, varios fiscalistas dicen que sí. Con todo respeto, yo digo que no. Mi fundamento es el artículo 133 constitucional. Y aquí presento
insisto, sin ser docto, sin ser nada de eso, simplemente lo pongo a su consideración, a su amable análisis, estudio, una jerarquía de aplicación práctica, en donde, bueno, su servidor, yo me baso mucho en, esta es una de mis bases para resolver también asuntos en materia fiscal, ¿sale? Entonces, esta jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales, creo que se corrió aquí al cambiarlo de formato o al cambiarlo de máquina, algo así debe haber pasado. Pero bueno, jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales. Aquí la intención de presentar esto es para ubicarlo, ¿sí? Ubicar en esta jerarquía la Ley de Ingresos de la Federación, ¿sí? Por favor. Evidentemente, por favor, este material, no se preocupen, lo van a tener en lo que es la página después del curso, ¿vale? Esta parte nada más del material. La otra creo que ya la tienen, lo que está en PowerPoint ya lo tienen. Esto pues es un material adicional que, insisto, lo pongo a su consideración, lo pongo a su análisis, bueno, a su estudio y a su análisis. Entonces, en este orden de ideas, bueno, también buscando no confundir, en la parte final del material, aquí les hago esa mención. No sé si se puede hacer un poquito más grande, amigos, por favor, para que se vea la parte de hasta abajo, permítanme. Yo soy quien tengo que hacerlo. Sí, ahí está. Ahí está. Perdón, ya me están aquí apoyando para que se pueda ver. Creo que sí se alcanza a ver. Bueno, vean todos ustedes, amigos. Aquí, cuidado, hago la mención, hago la aclaración que es importante que, por lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, todas las leyes son supremas, ¿sí? Insisto, lean el artículo 133 que ya expliqué hace un rato, para ver si compartimos la opinión, ¿no? Por lo que podemos concluir que constitucionalmente no existe una jerarquía legal de leyes en México, puesto que todas son supremas, por lo que ya comenté. Si el comentario es de su agrado, bueno, si lo compartimos, pues bueno, tendrán que ver el artículo 133 constitucional, ¿no? Entonces, este artículo, y lo que yo aquí presento es, insisto, una jerarquía de aplicación práctica de las disposiciones fiscales. Espero estarme dando a entender. No busco confundir, no busco confundir, ni tampoco soy ningún doctor ni nada de eso. Simple y sencillamente estoy presentando una jerarquía de aplicación práctica y todo tiene fundamento, ¿no? El mismo fundamento es el artículo 133 constitucional y después ahí vamos yendo. Vean cómo está primero nuestra Constitución, después en línea recta sigue en materia fiscal la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces es una ley importante. Tenemos que darle esa importancia que tiene la Ley de Ingresos. Tenemos que leerla, revisarla, analizar. Y me brinqué lo que es Tratado Internacional, que aquí, si ustedes ven, es una línea más tenue, que realmente es una línea punteada, que está a manera de apoyo, son disposiciones que apoyan, que está por los tratados internacionales. ¿Y esto por qué? Porque no olvidemos que el Tratado Internacional, quien tiene obligación de aplicarlo, de cumplirlo, es el Estado mexicano. Por eso el mismo artículo 133 dijo que lo celebra el presidente y lo aprueba nada más el Senado. El Senado es quien en el Congreso ventila los intereses del Estado. Es la Cámara de Senadores. Y la Cámara de Diputados es quien al legislar ventila y protege los intereses del pueblo, cosa que no ocurre en nuestro país lamentablemente, pero eso es la situación y ya veremos más adelante por qué, ¿no? En el ámbito fiscal así ha sido lamentablemente y pues bueno, la Ley de Ingresos, que es una ley fiscal, pues no es la excepción. Por eso mi comentario, en donde lamentablemente creo que se sigue legislando al vapor por todos nuestros legisladores, tanto diputados como senadores, ¿no? Porque invariablemente que cada quien tenga que cuidar algunos intereses, lo que cada uno también debe de buscar es que se prevalezca y que prevalezca siempre el derecho y las reglas marcadas por nuestra Constitución. Entonces,
los tratados internacionales son a manera de apoyo, ¿sale? Después tenemos, porque incluso el tratado internacional, no quiero dejar de mencionar, cuando un tratado internacional se convierte obligatorio para un gobernado, cuando el gobernado opta, ¿sí?, opta por aplicar el tratado internacional. Él tiene la opción de aplicarlo o no aplicarlo, pero si decide aplicarlo, entonces todas las reglas del tratado se le convierten obligatorias. Ejemplo, si un residente en México, un mexicano, tiene que pagarle honorarios a un residente en el extranjero, ¿cuál es su obligación primaria de este residente en el extranjero? No olvidemos que en la ley de impuesto sobre la renta existe un título especial para lo que son los pagos a residentes en el extranjero. Entonces yo tendría que retenerle a una tasa, vamos a suponer la tasa del 25% a los de honorarios. Así me dice mi ley, ¿sí?, interna, mi ley doméstica, si me permiten decirlo así, la ley del impuesto sobre la renta. Esa es mi obligación primaria. Pero si con ese país existe tratado internacional y en ese tratado internacional se establece, se contempla el pago a un residente en el extranjero y ahí se dice que la tasa será del 10%, entonces yo residente en México, que voy a hacer el pago, yo tengo la opción de, cuando pague esos honorarios a ese residente en el extranjero, pagarle y reteniéndole el 25% o reteniéndole lo que establece el tratado internacional. Ese residente en el extranjero, si yo decidí pagarle reteniéndole el 25% y no el 10% que dice el tratado internacional, ese residente en el extranjero tiene el derecho de solicitar que se le devuelva la diferencia de la retención que marca el tratado, o sea, el 15%. Hay que ver, eso lo establece la ley de impuesto sobre la renta. Entonces, vean cómo quien tiene la obligación de cumplir el tratado es el gobierno, no yo. Si la autoridad viene y me revisa, me hace una auditoría o me manda una carta de invitación, me ejerce facultades de comprobación o lo hace a través de una carta de invitación y me dice, oye, tú retuviste en el 25%, ¿sí? No me puede obligar a aplicar el tratado internacional porque yo tengo un fundamento legal por la cual apliqué el 25%. Entonces estoy en lo correcto, ¿sí? Si la autoridad ve que yo retuve el 10%, tendré yo que sustentar que lo retuve en atento al tratado internacional y que cumplí con todo lo que el tratado internacional dice en este caso. ¿Me explico? Entonces, si yo retuve el 10%, estoy bien. Si retuve el 25%, también estoy bien. Si retuve el 25%, el residente en el extranjero tiene la oportunidad de pedir la devolución de ese 15%, que es el diferencial entre el 10% que dice el tratado internacional y el 25% que dice el impuesto sobre la renta. Espero haberme dado a entender. Por eso es que el tratado internacional, yo residente en México no tengo la obligación de aplicarlo. Yo lo aplico por opción. Entonces, si es por opción, yo opté por aplicarlo, entonces sí, ya se me convierten en obligatorias cumplir con la opción que yo estoy pidiendo, que yo estoy tomando. Espero haberme dado a entender. Después también tenemos a manera de apoyo lo que es las leyes reglamentarias de la Constitución. De las más usuales en materia fiscal es, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que, si ustedes revisan el artículo 9 de la Ley del Seguro Social, pues bueno, ahí expresamente dice que a falta de norma fiscal expresa en esa ley, que es la Ley del Seguro Social, será aplicable, ¿sí?, las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, las del Código Fiscal, ¿sí?, y las del Derecho Federal Común, y precisa en ese orden. Entonces, vean cómo la Ley Federal del Trabajo, pues también es una ley que sí, en este caso, que es una ley reglamentaria de la Constitución, que es del artículo 123 constitucional, pues bueno, tiene una aplicación también de apoyo. En el caso en que, por ejemplo, la Ley de Impuesto sobre la Renta, en lo que es el capítulo 1 del título 4, en donde medularmente habla de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado,
pues hace referencia a muchos conceptos que están en la Ley Federal del Trabajo. Entonces también ahí tiene aplicación la Ley Federal del Trabajo como una ley, ¿sí?, que sirve de apoyo, y entre otras muchas más, ¿no? Pero hay que establecer que, si bien es cierto, todas las leyes emanan de la Constitución, pero no todas las leyes son reglamentarias de la Constitución. Hay que separar cuáles son las leyes reglamentarias de la Constitución. Por ejemplo, la Ley de Profesiones, que es ley reglamentaria del artículo 5º constitucional, que es muy importante porque en la materia de IVA pues se hace referencia a esa legislación, nada más por hacer un comentario. La Ley de Amparo, que es ley reglamentaria del 103, 107 constitucional. Por ejemplo, la ley agraria del artículo 27, y así. Hay que ver cuáles son las leyes reglamentarias de la Constitución que tienen esa aplicación de apoyo. Y después tenemos pues nuestra Ley de Ingresos de la Federación. Nuestra Ley de Ingresos de la Federación, que es el tema que nos atiende, pues también es importante, porque la Ley de Ingresos de la Federación, si ustedes ven, por ejemplo, en lo que es el capítulo 2 de esta Ley de Ingresos, que ya veremos con más calma más adelante, pues tiene incidencia en materia fiscal. El artículo 1, que ya mencioné, también tiene incidencia en materia fiscal, donde también podemos encontrar lo que es un déficit o un superávit fiscal en función de lo que hoy día el Congreso ya aprobó, que cuáles son los ingresos que el Estado pretende percibir por cada una de las contribuciones, y nos tiene que estar informando cómo va la recaudación en cada contribución, y ahí vamos encontrando si hay superávit o si hay déficit. Ahí también hay que estar muy atentos respecto que si hay un superávit, espérame tantito. Si ya superé lo que tú me dijiste que necesitas para ejercer tu gasto público, entonces en estricto sentido, en estricto apego a derecho, yo ya no tendría que pagar más, ya no tendría que pagarle al Estado un peso más del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque mi obligación es contribuir al gasto público en atento al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Entonces, como el Estado me dijo que necesita X monto para ejercer su gasto público, X monto por concepto de impuesto sobre la renta, entonces ya logró su objetivo, ya no tengo por qué pagar ese impuesto. Supongamos que por ahí de septiembre del año que viene dice, oye, ya llegué al monto que pretendía recaudar por concepto de impuesto sobre la renta. Entonces, si nos informa eso, ya no tendríamos nosotros que pagar un peso más de impuesto sobre la renta, porque sería pagar de más y dinero que ya no sé a qué se va a destinar. Acuérdense que el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación establece que solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico. Y la ley donde tenemos esa designación es el presupuesto de egresos de la Federación. La ley de ingresos me dice cuál es el ingreso que el Estado necesita percibir para ejercer el gasto público, y el presupuesto de egresos me dice en qué se va a aplicar ese ingreso. ¿Me explico? Entonces, el Estado, no olvidemos que el artículo 73 faculta al Congreso para establecer las contribuciones necesarias para el gasto público, o sea, lo que se necesita. Entonces, si yo ya cumplí si el Estado ya cumplió en recaudar lo que necesita por concepto de ISR, ya no tiene por qué pedirnos más. Entonces, eso es uno de los puntos importantes de la Ley de Ingresos, que hay que estar muy atentos, y lamentablemente, pues en este país, pues ese tipo de cuestiones, pues hay que llevarlos a cuestiones de defensa, ¿no? Porque, pues bueno, mientras más se recaude el Estado, pues bueno, feliz, y nos va a ver de manera individualizada, ¿no? No, tu obligación es esta, tu obligación es aquella, pero tenemos que estar atentos a que si hay un superávit en materia fiscal, ¿vale? La Ley de Ingresos también contempla situaciones como, por ejemplo, el artículo 15, que nos habla de algunas situaciones de